Todos los seres humanos tenemos miedos que de una u otra forma tratamos de enfrentar. Miedos que pueden tener grados de intensidad diferentes y que pueden no influir en nuestra vida o que por el contrario pueden bloquearnos hasta el punto de impedirnos seguir adelante. En este caso, quizá ya no sean los miedos los que nos tengan atrapados entonces, por lo que es posible que lo que se tenga sea una fobia. Entre los miedos y las fobias hay una línea muy delgada y ello nos dificulta el distinguirlas. Hoy, nuestros especialistas nos explicarán a detalle todo lo relacionado con los miedos y las fobias. Así que quédate en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana con un tema que, cómo nos choca hablar de eso, porque sobre todo sentirlo, por supuesto, pero el aceptar que tenemos miedos no nos gusta, y mucho menos cuando tenemos una fobia. Qué vergüenza nos puede llegar a dar, inclusive a veces, cuando alguien se entera de alguna fobia que consideramos que puede ser pues hasta inclusive ridícula, ¿no? Pero lo que uno siente cuando está ante ese estímulo, digamos, es espantoso. Se sufre, se siente horrible y a veces somos muy incomprendidos. Hoy por eso queremos hablar de esto, porque, bueno, no es una manera tampoco bonita de vivir. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros miedos y nuestras fobias? Si bien es cierto que el miedo nos ayuda, porque el miedo es algo natural, inherente a la vida, que nos sirve para defendernos, para cuidarnos, para protegernos, las fobias no nos gustan. Así que quédese con nosotros y aprendamos juntos acerca de fobias rarísimas que quizá usted ni se imagina que existen, y de otras que son muy comunes pero que causan verdadero pánico. Hoy aprenderemos todos juntos acerca de esto. Óscar Virués, buenos días. Marisa Escribano, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Pues creo que es un tema donde todo el mundo puede participar. Todo el mundo hemos escuchado alguna vez que alguien tiene fobia a los espacios cerrados, a las alturas, a algún insecto tal vez, pero ¿de qué forma lo vivimos nosotros? Y si es fobia o solamente es miedo. Fíjate, yo recuerdo una anécdota le preguntaban a la actriz Judi Dench, oye, ¿y tú le tienes miedo o fobia a algo? Y ella decía, a los gusanos. Entonces se quedó el conductor, ¿cómo a los gusanos? ¿Cómo le puedes tener miedo a un gusano? O sea, para que te alcance, pues está imposible, ¿no? O sea, te pones a correr y ya, no, ¿por qué le tendrías que tener miedo? Y tú creo que le das muy bien al clavo en este sentido de nos apena, nos avergüenza que las demás personas se burlen de nosotros. Cuando de verdad se trata de una fobia, no hay nada que hacer. Bueno, en ese momento, para nosotros, si lo vivimos de esa forma. Entonces, creo que sí comprendemos o mal comprendemos a las personas cuando viven una situación de esta naturaleza. Entonces, tendríamos que ser más sensibles, porque es algo que se tiene que trabajar de la mano de un experto, de una experta. Oye, pero no lo ha y hecho más hasta el adelante momento. yo les voy a decir qué fobia tengo. Yo sí tengo una fobia. ¿Sí? Sí. ¿Tú Pues no. también? ¿O no? Yo no sé si sea fobia o si es miedo y qué tanto lo he podido superar, pero también se los voy a compartir, lo vamos a platicar más adelante. Pero bueno, están las redes sociales para ustedes, para que precisamente hagan uso de ellas y nos compartan sus miedos, sus fobias o cómo lo viven las personas a su alrededor. Recuerden que también tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es 51 66 40 00. En internet pueden seguir el programa en www.canal11.mx/diálogos. También, bueno, desde luego, pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11 y, pues por supuesto, la bienvenida a nuestros y nuestras especialistas. Oye, se los presento de una vez. Está con nosotros Cintia Barrera. Ella es terapeuta cognitivo-conductual, es especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados y es subdirectora de la clínica de TOC México. Bienvenida, muchas gracias, Cintia. Encantada. Víctor Villalón es psicoterapeuta gestalt, especialista en desarrollo humano y adicciones, docente del Centro de Estudios de Posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt.
Hola, Marisa. Bienvenido, Hola. Víctor. Gracias. Muchas gracias. Jorge Avia, hipnoterapeuta ericksoniano y director del Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México. También bienvenido nuevamente, Muchas Jorge. gracias. Y le damos la bienvenida a María Yoldi Negrete. Ella es psiquiatra, especialista en trastorno bipolar del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Secretaría de Salud. Y actualmente también investigadora del CONACYT, ¿verdad? Bienvenida, María, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues justamente para empezar a introducir este tema, le titulamos miedo y fobias, ¿no? Para poder diferenciar lo que es una y lo que es otra. Y entonces esa fue justamente la pregunta que le hicimos a la gente al pasar, a ver si sabían cuál es la diferencia entre miedo y fobia. Veamos. Una fobia es cuando ya tienes una afectación real en tu vida cotidiana que no te permite desarrollarte. El miedo es algo que es momentáneo y la fobia es algo constante hacia, por ejemplo, hacia una rata, una cosa así. Un miedo pues es algo que nos presenta como una barrera para lograr algo, pero pues una fobia ya es algo que no nos permite pues seguir adelante, ¿no? En nuestra vida. Fobia es un miedo intensificado, no controlado. Entonces, es normal sentir miedo, yo creo que es bueno porque al final es algo natural que te detiene para no entrar en peligros. Sin embargo, a veces nosotros intensificamos ese miedo y tomamos malas decisiones. Un miedo debe ser algo muy superficial, que no te causa más que cierto temor momentáneo. Pero una fobia yo pienso que ya te afecta a tu salud, ya te provoca alguna taquicardia, alguna alteración ya pues emocional y de manera física. Pues sí, yo creo que lo explican muy bien, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, creo que tienen muy buena idea de lo que son una fobia y miedo, porque la fobia ya es una respuesta que viene de la familia del miedo, las fobias, y ya es una respuesta en donde localizo y pongo mi miedo en un objeto, en una situación o en algo que me despierta sensaciones o emociones que quiero evitar y que es una de las características de los elementos fóbicos. Hay una sensación que quiero evitar si yo me expongo a esta objeto, cosa o situación y lo deposito, es decir, lo direcciono hacia un objeto, que puede ser un animal, una cosa o una situación. Ahora, hay muchos motivos por los que surgen las fobias. Iremos platicando al respecto, pero lo que yo oigo de entrada, como para darle entrada al programa, es que sí tienen una buena idea. El miedo es un sentimiento natural que tiene que ver con la protección y que es parte de lo que nos ayuda a protegernos. De hecho, el miedo, su necesidad de fondo es protegernos. Exacto. O sea, yo siento miedo porque necesito una amenaza real en el entorno o en el ambiente que me avisa que hay un peligro. Entonces el miedo me da una información para protegerme. Sí. Entonces, oigo que en la encuesta tienen buena idea, pero vamos a profundizar. Oye, ahorita me estaba acordando, justamente ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron al actor, a Will Smith, que está haciendo una escena arriba del arco, no sé si el arco del triunfo, no sé qué arco era, pero el caso es que él está haciendo una hazaña terrible a una altura impresionante, o sea, un hombre que para trabajar tiene que hacer esas escenas y muchas más, y no le da miedo. Pero estaba en esta entrevista y justo le cachan cuál es su fobia y le tenía fobia a los ratones. Y le saca Ellen, que era la que lo estaba entrevistando, un ratoncito de peluche. El señor pega de brincos a la hora de la entrevista y aunque era de peluche el ratón, de verdad lo pasa verdaderamente mal. O sea, ¿cómo es posible que alguien que se atreve a hacer ese tipo de escenas en las alturas y que se expone a muchas cosas, le tenga miedo a un ratoncito de peluche? En el estudio todo el mundo se reía, la que lo estaba entrevistando se reía y él la pasó verdaderamente mal. Le dice, por favor, te lo suplico, quítalo, o sea, aunque sea de peluche. O sea, a ese grado. Sí, yo creo que justamente tocas ahí un tema que es esencial. O sea, la diferenciación básica es que el miedo que se tiene es desproporcionado con respecto al peligro real que representa el objeto al cual se le tiene la fobia. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
María. Bueno, pues hay componentes biológicos dentro de esto, componentes que tienen que ver con lo que uno ha vivido. Algunas veces han habido alguna experiencia traumática con ese objeto específico. Hay otros que no se puede encontrar claramente cuál fue, rastrear hacia atrás dónde se inició, simplemente se tiene. Pero sí hay componentes que tienen que ver pues biológicamente con circuitos de ansiedad. Pero ¿hasta dónde lo lleva uno? Que hasta una cosa de peluche, o sea, no importa que sea real o no, o sea, ¿cómo es que nuestro cerebro nos traiciona de esa manera? María dice algo muy importante, hay allí elementos biológicos que responden de manera automática e instintiva y vivimos eso a lo que le tenemos fobia como una amenaza real que aunque en una parte de nosotros racionalmente identificamos como absurdo, desproporcionado, no podemos evitar la respuesta de huida, de vivir una amenaza enorme de muerte y tenemos una conducta irracional de salir corriendo o de padecer mucho como este actor. Y la situación empeora si alguien se ríe, porque entonces se agrega la vergüenza que hace todavía más dolorosa la experiencia, diríamos nosotros, más traumática, que golpea más a la persona emocionalmente y entonces la persona va a tener un problema peor. La fobia además se caracteriza porque se expande con el tiempo, se generaliza y va abarcando otras áreas de la persona. Alguien puede empezar a tener miedo a no tener la llave de un lugar para salir y luego empezar a tener miedo de cerrar la puerta y luego no poder pasar a un elevador. Y es un sufrimiento intenso que debe ser respetado porque las personas, como bien dices, lo están pasando muy mal. Ay, sí, horrible. Pero cuando dicen biológico, me preocupa, porque entonces quiere decir que ya lo traes. Sí. ¿Que no puedes hacer nada al respecto? No, sí. Sí, no, eso es muy diferente. Sí. No, una cosa es que sea biológico y otra cosa es que no se haya avanzado en poder hacer cosas, tanto de forma, o sea, a final de cuentas los dos van a acabar logrando la misma cosa, sea psicoterapia o sea medicamento. En este caso es mucho más útil la psicoterapia, pero hay algunas veces en las que lo combinamos con medicamentos para tener un mucho mejor resultado. Pero a final de cuentas los dos provocan cambios químicos en el cerebro. Sí, por ejemplo, se ha visto, con la terapia cognitivo-conductual y me imagino que con muchas otras, se ha visto que podemos hacer cambios incluso a nivel químico cerebral que nos puede ayudar a relacionarnos mejor con esa ansiedad, ¿no? Y retomando un poquito lo que tú decías del ejemplo de Will Smith, ¿no? Justo eso es lo que también caracteriza las fobias, ¿no? Que muchas veces puede estar el detonante aquí, el ratón como tal, ¿no? O puede ser un peluche, o puede ser incluso un pensamiento, o si tengo, por ejemplo, fobia a volar, y mi viaje es en un mes antes ya estoy experimentando niveles de ansiedad bastante incómodos. Sí, ¿no? Sí, es horrible, por eso te digo que se sufre muchísimo y la gente no tiene por qué sufrir así, o sea, por eso estamos haciendo este programa, porque hay que enterarnos qué podemos hacer y la manera en la que lo debemos hacer para liberarnos de esa sensación. Sí, creo que ya se empieza como a elucidar. De entrada, lo que creo que vamos notando al inicio del programa, decías tú y Oscar, que más tarde van a decir sus fobias. Es natural que todos inclusive tengamos algunas que no nos imposibilitan la vida. ¿Tú tienes alguna? Así ya para ir abriendo aquí para en confianza. Sí. Estaba pensando ayer que venía si hay algún elemento fóbico. Creo que más tiene que ver con ideas obsesivas. Hay cosas que no me gustan o hay situaciones que no me gustan y que sí trato de evitar vivirlas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, creo que algo que a mí me genera mucho rechazo y trato de vivirlo es la discriminación. Siempre ante esa experiencia de discriminación a mí o a alguien, me siento muy incómodo, me da mucha ansiedad, no sé qué hacer, pierdo como un poco lo que decían. Un elemento en la fobia es que hay pensamientos irracionales, no puedes. Sí. Entonces, eso es algo que me pasa. Me siento muy incómodo cuando estoy presente a un evento de discriminación. Y entonces, ahí puedo enfrentarme. Pero revisando seguramente tengo muchas ideas obsesivas de cosas que me gustan en la higiene, en el estudio, en mi vida cotidiana, pero no me imposibilitan la vida. Ajá. Pero te trajimos aquí a la experta, ¿eh? Ahorita ella es la me lo puede decir. experta. Pero lo que yo quería por favor. como agregar, además de ventanearme, que aprovechamos,
creo que hay eventos que nos pueden generar fobia después de un trauma. Por ejemplo, me parece que recientemente, hace 2 años, vivimos un terremoto en la Ciudad de México y mucha gente tuvo fobia a los sismos o a cualquier alarma. Había elementos fóbicos a eso, porque es natural después de una experiencia traumática. A veces tenemos elementos fóbicos después de una pérdida. En muchos otros momentos la fobia no tiene un origen, como decías, ¿no? Como decía la doctora, efectivamente a ratitos la gente no se explica por qué, solo las vive. Pero hay distintos eventos donde podemos vivir la fobia y que pueden algunos estar relacionados claramente a un evento, un sismo o un trauma. El caso de Will Smith quizá tuvo un evento traumático o no lo tuvo, solamente apareció. A veces sí tenemos claramente el día con nombre y apellido. Fue tal día, tal fecha, en donde yo viví una experiencia traumática con ese objeto y desde entonces quiero evitarlo. En otras ocasiones no se sabe cómo llegó y solamente aparece la fobia. Entonces, sí hay elementos que creo que pueden ir ayudando a la gente para poder ir diferenciando las fobias cuando ya es un trastorno que necesita intervenciones terapéuticas y cuando son cosas que no nos imposibilitan la vida. Oye, ¿y es cierto que las fobias son un trastorno psicológico? O sea, ya catalogado como trastorno psicológico. Sí, ya no es un elemento de miedo, como lo iremos platicando. Ya pertenece a una patología, ya no es una respuesta natural ante una amenaza, porque hay una desproporción, como decías. Y fíjate, tenemos un testimonio, vamos a platicar con esta persona, porque justamente nos va a platicar. ¿Ya tiene micrófono? Lo tenemos grabado, no en el estudio, lo tenemos grabado. Vamos a ver el siguiente testimonio y ahorita platicamos él. Prácticamente toda mi vida he tenido una fobia muy grande a los gatos. En la calle vi que se murió un gato así, yo lo estaba viendo y tenía yo como unos 8 años de edad. Y pues desde ahí ya no soportaba ya la onda. Pero justamente por el mismo miedo que les tengo, normalmente huyo así de ellos y ellos también como que perciben mi miedo y se ponen así como medio raros, medio locos y pues, o sea, ha sido como una especie de bola de nieve de miedo y cada vez me dan más miedo. Nunca me lo he tratado ni ninguna especie de terapia ni nada. Sí me doy cuenta de la diferencia. O sea, una cosa es tenerle miedo, no sé, a la muerte o a cualquier tipo de miedo. Aquí lo siento diferente porque yo sé que el gato no me va a hacer nada. O incluso si me araña o lo que sea, pues realmente no es algo que no me haya pasado con cualquier otra cosa. Pero no sé, su presencia, la forma en que se mueven o no sé, o sea, y aparte mi cuerpo reacciona diferente. Sudo frío, me pongo nervioso, me paralizo a veces, o sea, incluso una vez me iban a atropellar por huir de un gato que vi así de sorpresa. No tengo control sobre mis reacciones ante una situación así. Oye, pues muchas gracias por este testimonio, por compartirlo, porque de verdad es que nos puede provocar risa un poco, pero hay que recordar que la risa pues es un mecanismo de defensa, porque también nosotros nos podemos ver expuestos, entonces es como protegernos, ¿no? Por eso también nos reímos. Y a propósito de los gatos, Blanca Medina dice: mi fobia es a los gatos, aunque a los gatos negros, literal me paralizan. Es una prueba no superada en más de una ocasión. Mis hijos me han tenido que proteger incluso para poder llevarla. Ana Karen Jiménez nos dice: yo tengo fobia a los ovnis, pero no aparece en el catálogo de fobias porque en teoría pues los ovnis no existen. Sin embargo, he tenido experiencias aterradoras. La otra vez iba en un avión y el piloto hizo esta mención: atención a todos los pasajeros, 3 objetos voladores no identificados nos vienen siguiendo. Les pedimos a los niños que revisen las ventanas y los busquen. Y entonces nos cuenta, era 6 de enero y el piloto, obvio, se refería a los Reyes Magos. Pero eso le provocó a ella caer en una ansiedad impresionante y no nos comenta, pero aparentemente a partir de ese evento es que genera entonces como la fobia, así lo dice ella, a los ovnis. Pues de verdad, gracias por compartirlo. Fernando Campos nos dice: la fobia social es muy discapacitante. Yo doy cursos a maestros, pero me pongo muy nervioso y enrojece mi cara al principio, pero después ya me empiezo a relajar. Trato de enfrentarme a esas situaciones para superarlo, pero la verdad es que no lo logro al 100%. En una próxima fecha iré a una entrevista en radio. ¿Qué puedo hacer para enfrentar esta situación?
Pues bueno, ahora nuestras especialistas te dirán qué es lo que puedes hacer para que te ayude justamente. Adri Castel nos dice, a mí me dan fobia los ratones y me da mucho miedo que alguien me encierre o ver a alguien también encerrado. No lo puedo superar. Y la Vaca López nos dice, tengo sentimientos o miedo alguna vez y todos sentimos alguna vez miedo. Y las fobias, quienes las padecemos, resultan ser nuestra vulnerabilidad. Jesús José Sotops, los miedos te enseñan, cuando los superas también es desconocimiento, porque no te crees capaz. Las fobias también son complicadas, pero tienen solución. No es la que tú deseas. Ivette Evangelina dice, yo tengo fobia a las alturas. Alguien por ahí, Ani, me dice que me tiene fobia a mí. Okay. ¿Qué le hiciste, mi Luis? No sé. Saludos nuevamente, nos dice Alex el Scout. Un gusto aprender con ustedes. Felicitaciones a todos los que hacen posible el programa. Muchas gracias. Un tema muy interesante. Para mí es bonito tener miedo porque nos hace pensar y enfrentar el problema. Que no se llegue al pánico, que no es el camino a la fobia. Pero entonces, ya hablabas obviamente de la diferencia entre miedo y fobia. Pero puede tener este miedo a algo que yo no he podido trabajar si se presenta una experiencia un poco más traumática, como la que nos contaba acerca del miedo o fobia a los ovnis, que se recrudezca y se convierta en... Puede haber un episodio de trastorno de pánico que puede ser un miedo desproporcionado, inclusive terror, si esta exposición puede generar un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, si se expone al elemento que te genera fobia. Y eso es un evento traumático desproporcionado con intensidades que hay que atender el episodio, que es como una crisis, que es algo irracional, desproporcionado, muy físico. ¿O hasta dónde comienza o desde dónde comienza a ser desproporcionado? O sea, si yo me levanto a un elemento que me provoque miedo o fobia, pero si me levanto y me voy, ¿ya desde ahí ya es fobia? Fíjate, el pánico hay dos respuestas en el pánico. Podemos huir desorganizadamente o podemos desmayarnos. En el pánico podemos vivir la experiencia de desmayo, que es de muerte, que es un ajuste biológico. El doctor lo debe saber. Biológicamente el cuerpo hace algo para protegerme de algo que es tan amenazante que viene el desmayo o una huida desorganizada, que es como pueda. Oye, pues ahí te va mi testimonio entonces. Porque yo casi me muero. Pues resulta que una vez iba a estar yo de maestra de ceremonias en un evento de un libro que se llamaba Las mujeres que aman demasiado. Y entonces yo era la maestra de ceremonias y estábamos a punto de iniciar, esto era en un hotel. Entonces dan la tercera llamada y en ese momento yo digo, bueno, como ya vamos a empezar, corro al baño y ahorita regreso. A la hora que yo voy al baño, como ya habían dado la tercera llamada, el baño estaba vacío y todo el mundo estaba en el lugar, ¿no? Donde iba a ser la presentación. Y entonces voy al baño, hago pipí rapidísimo y a la hora que quiero salir, además de estos baños que tienes la puerta aquí, o sea, no había espacio para nada, era muy claustrofóbico. Y a la hora que quiero abrir el pasador, no abre, y no abre, y no abre, y yo sé que me están esperando, y nadie sabe dónde estoy, y entonces yo estoy ahí atorada, y no hay nadie en el baño. Y dije, y nadie va a entrar, porque todo el mundo está ya listo ahí para la presentación. Esperándote. Me ha dado tal ataque de pánico, pero fue ataque de pánico, o sea, se me empezaron a dormir las piernas, me empezó a faltar el aire, me empecé a sentir hormigueo en todos lados, el corazón se me salía y dije, no solo me voy a quedar aquí atorada, sino que además desmayada y nadie se va a enterar, ¿no? Y vas a perder el trabajo. Y no, sí, eso ya era lo que menos me importaba. En una de esas de veras digo, yo no sé, yo digo la divina providencia, yo no sé qué fue, pero estaba yo pateando la puerta, haciéndole así, y en una de esas yo creo que de tanto que le hice así a la puerta se aflojó. Y entonces se pudo correr la cosa esta. Desde entonces y hasta la fecha, yo nunca le pongo el pasador al baño. O sea, prefiero que me vean en calzones a que ponerle el pasador al baño, ¿no? O sea, sí lo evito. Claro, sí lo evito. Sí, tenemos conductas de evitación que hacen la línea. Uno tiene 3 tipos de miedos. Los miedos funcionales, útiles,
los miedos disfuncionales que nos decía la persona en el testimonio, nos desadaptan, no nos permiten funcionar como quisiéramos, y los miedos irracionales que nos hacen tener un ataque de pánico o salir huyendo y que nosotros mismos identificamos en los últimos 2 casos, que tenemos un miedo excesivo que no nos está funcionando con la utilidad sana que el miedo tiene. María hablaba de los aspectos biológicos. Los seres humanos tenemos 3 sistemas de alarmas biológicos. Estamos programados para tener miedo como algo que nos protege, que nos permite detectar riesgos, que nos permite cuidarnos, que nos permite defendernos y que es muy importante porque nos permite planear. Tenemos un seguro de gastos médicos por miedo. Tenemos un seguro de auto por miedo. No vamos a lugares de riesgo por miedo, cuidamos nuestras relaciones humanas por muchas razones, pero también por miedo. Y el miedo entonces es muy funcional y muy útil. Cuando el miedo rebasa los límites de mi control o las personas ven que yo me descontrolo, ahí estamos en una línea en que el miedo ya no está siendo útil. En las ciencias de la salud le llamamos patológico o disfuncional. Lo importante es que uno lo pueda identificar porque ahí se encuentran 2 oportunidades. Una, seguir padeciéndolo o enfrentarlo de una manera bien planeada, lógica, no de golpe, y empezar a proceder a hacer lo necesario para conocerme a mí mismo. Los miedos son una oportunidad de autoconocimiento que hay que aprovechar. Alguna vez escuché una frase que me encantó que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Sencillo, pero muy útil. Vamos a una pausa y seguimos. No se vaya. A las inyecciones. Fundamentalmente a las ratas. Las serpientes. Cuando era pequeño, a las arañas. A las ratas. Más que nada porque desde pequeña, cuando estaba dormida, se me subió una. Entonces así como que ya me dio mucha fobia. Realmente fobia un poco nada más como que a los lugares muy pequeños y oscuros. Las personas que tienen como hoyitos en el cuerpo, me da mucha... Tiene su nombre, la verdad no me acuerdo. Entonces me da mucho miedo o asco, entonces esos serían mis miedos y pues una fobia. Siento mucho miedo y incluso grito muy fuerte. Me empieza a palpitar muy rápido el corazón y me da sudor. Es una sensación de entre asco y un poco de miedo a lo mejor, ¿no? Siento ansiedad, me pongo tenso. Me pongo mucho de nervios y me empieza a dar comezón todo el cuerpo y siento que yo tengo los hoyitos y no sé, me desespero mucho, me pongo como, me da miedo de malas, no sé, quiero como que olvidarlo, pero cierro los ojos y sigo viendo la misma imagen. El amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley, novelista, ensayista y poeta inglés. ¿Qué tal? Les habla Rocío Brauer. La próxima emisión de Vida Digital, un tema de hoy y de siempre, que es la educación, pero ahora desde el punto de vista de la inclusión digital. La inclusión digital genuina es algo que nos está llevando a tener mejores accesos, más preparación en nuestros alumnos y por supuesto también en todos los docentes que emplean las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar tanto los programas de estudios como también todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en la práctica y en lo que es también la teoría. Así es que no se lo pierdan nuestros invitados especialistas de esta semana, doctos en la materia de inclusión digital genuina. No te lo pierdas, es Vida Digital todos los sábados en Diálogos Fin de Semana. Todos los sábados, Vida Digital, no se lo pierdan, donde podrán aprender mucho de todo lo que hay en la tecnología actualmente. Oigan, les tenemos una muy buena noticia y es que hay pases dobles para asistir al teatro. Aquí en el 11 te invitamos al teatro. Tenemos 15 pases dobles que se distribuirán de la siguiente forma. 5 pases dobles para la puesta en escena La Divina Ilusión, que se presenta en el Teatro Julio Castillo el lunes 27 de mayo a las 7 de la noche. Estos pases serán para las personas que se comuniquen al centro de contacto con la audiencia. El número es el 51 66 40 00. 5 pases dobles también para la misma obra el martes 28 de mayo a las 7 de la noche también.
Estos pases serán para las personas que nos escriban a través de Facebook, pero mensaje por inbox, ¿ok? Y finalmente 5 pases dobles para la obra Hedda Gabler el martes 28 a las 8:30 de la noche en el Teatro Helénico para las personas que nos escriban también por Facebook, por mensaje en inbox o mensaje directo. Así que no se pierdan esta invitación, siempre es una maravilla ir al teatro. Y ahora los invitamos a ver la siguiente fobia que está considerada como fobia rara. Veamos qué tan rara. Fobias raras. Hexacosiohexacontaexafobia. Miedo al número 666. Xantofobia. Miedo al color amarillo. Turofobia. Miedo al queso. Crematofobia o crometofobia. Miedo al dinero. Yo no podría tenerle miedo al queso jamás, porque parezco ratoncito. Me encanta comer queso. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues yo digo que bien, gracias. Sí. Aquí con ustedes, sí, muy interesante el tema y por eso estoy aquí. Qué bueno. ¿Y tú nos vas a contar tu fobia? Pues sí, la verdad no sé si sea fobia o sea miedo o qué es. O sea, es una serie de muchas cosas y por eso estoy aquí, me interesa mucho el tema. A mí se me empezaron a desatar episodios en diferentes ocasiones, apenas de 5 años para acá. Raros. Uno de ellos, por ejemplo, por comentarlo, fue cuando fui a visitar la Capilla Sixtina, que vinieron aquí a México. Ajá. Estaba yo muy emocionada con mi familia, formada, esperando ansiosamente la entrada. Y una vez estando adentro, cuando yo empiezo a caminar ya a la montada Capilla Sixtina, empecé a tener un ataque de pánico espantoso. Bueno, no sé qué sea, ¿no? Espantoso. Empecé a tener ganas de correr. Nada más lo único que hice es dar la vuelta, girar sobre mi propio eje e irme, ¿no? Entonces, mi esposo, mis hijas ya saben lo que me sucede. A mí nadie me puede tocar en ese momento. ¿De qué te pasa? Nada, porque me pongo peor, pierdo noción, no veo nada más allá que la entrada o la salida, más bien la salida donde yo quiero llegar. Y camino, me empieza a faltar la respiración. Y pues mis hijas, había personas que me decían, es que no, por ahí la salida es por acá. No, mi familia como que me protege y me dice, dije, no le hablen, hasta que yo estoy del otro lado de la puerta es cuando empiezo a respirar normalmente y a reaccionar. Antes no sé quién estuvo a mi alrededor, qué me dijeron, qué sucedió, no sé. Uh-huh. Otra de las situaciones fue cuando entré también al acuario, que está aquí en Polanco, lo mismo, o sea, entré, bajamos el elevador, se abren las puertas del elevador, veo un acuario, toda una pared con un acuario. En cuanto lo vi, empecé a sentir necesidad de respirar y lo mismo, giro sobre mi propio eje. Y para afuera. Sí. Y lo más, o sea, han sido en diferentes formas. Al mar también, entré al mar, no toqué el piso y grito. O sea, dice mi familia que empiezo a gritar a mi cara, a desfigurarla, a decir, sáquenme de aquí. Y lo último y lo más extraño es que estoy yendo a terapia. Para mi columna vertebral la tengo mal, me dan diferentes masajes y eso. El terapeuta me dijo, vamos a probar hoy una cama nueva con usted, que es una cama normal de masaje, pero como tiene un leve movimiento, pues la vamos a amarrar para que no se caiga. Me ponen el primer cinturón en los pies y desde ahí sentí algo. Me tratan de poner el siguiente cinturón en la cintura y fue espantoso para ellos, porque yo empiezo a reaccionar de manera ilógica, ¿no? A gritar, quítamelo, porque ese es grito. Contorsiono, dejo de respirar, no saben qué sucede y hasta que no me desamarran, me quitan todo, es que yo me siento, les digo, permítame, reacciono y ya les explico, ¿no? Sí. Entonces es una serie de todo. Ahorita simplemente para entrar aquí, yo vi el cuadro, la puerta cerrada y dije, yo no voy a entrar. O sea, no voy a entrar, pero yo misma trato de controlarme, dije, es interesante, es importante para mí. Llego a la puerta, se abre la puerta y bueno, veo luz, veo gente, me dije,
me tranquilizo. Inclusive ahorita sigo temblando, de verdad, no. de Y la además, reacción que tengo. Claro, pero no, está abierta. Sí, no, ya entré y es otra cosa. Yo te acompaño. No, sí, cualquier cosa yo salgo corriendo. Además, esa ventana que está ahí al fondo me da muchísima paz. O sea, me tranquiliza que hay una ventana, que hay luz y que hay algo, entonces... Claro, pero se sufre. Y tú piensas que estás encerrada cuando realmente no. O sea, la puerta está así, pero se abre y se cierra. O sea, no estás encerrada. No, sí. Pero uno lo sufre y lo vive como si estuvieras Yo en al una caja elevador, al metro, me subo bien. En una ocasión me tuve que salir del metro. No sé por qué, no sé qué fue lo que me sucedió. Yo iba caminando hacia el andén de mujeres y de repente sentí, órale, córrele, no me salgo. Y no te pasa siempre. A veces sí, a veces no. A veces. A ver, Cintia, ¿qué le puedes decir? Pues primero ¿Nos que das nada, permiso? felicitarla, ¿no? Por el hecho de estar aquí, que me imagino que ya es una exposición como tal, ¿no? Digo, antes de que lo dijera usted, yo dije, ya, se está exponiendo desde ahorita y está tolerando la incomodidad de estar aquí, porque es más valioso, al final del día, aprender acerca de qué es lo que me está pasando, aprender a enfrentarlo en algún momento dado, ¿no? Dentro de los trastornos de ansiedad, digo, obviamente no podemos establecer un diagnóstico, no es ético así como a la primera, ¿no? Pero sí hay como un miedo, ¿no? Muy intenso. Sobre todo yo detecto ahí un poquito como ante la posibilidad de estar en un lugar público con mucha gente y no poder salir, o sea, experimentar ansiedad o una sensación muy incómoda y no tener como vías de acceso en donde yo pueda huir o llegar a un lugar seguro. Y si se fija, sus detonantes pues tienen que ver con el teatro, el acuario, el metro, una situación concurrida, ¿no? Pero la clave, yo creo que el primer paso es lo que está haciendo el día de hoy, que es enfrentar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a través de la evitación, pues esto se ha ido incrementando, ¿no? Entonces la felicito por estar aquí, creo que es un gran paso. Y sí se puede llegar a por curar supuesto. completamente. Por ¿no? supuesto, las fobias tienen un excelente pronóstico, o sea, con un tratamiento adecuado y de una forma gradual se va exponiendo al paciente a situaciones que le generan ansiedad, con el objetivo de que poquito a poquito se vaya habituando y aprenda a relacionarse con su ansiedad de una forma distinta y hacer lo que realmente valora, ¿no? Como lo que decía, ¿no? Ir al acuario, pasar un buen rato con mis hijos, con mi familia, pasar un rato agradable en el teatro, ir al súper, ¿no? O sea, la onda es sí se puede llegar a un momento en donde se cura al 100% y puedan retomar su vida. Ay, qué bueno, o sea, esa es buena noticia. Y además el hecho de que estés aquí habla de que tienes muchos recursos internos de fuerza que te van a permitir mucho más rápido salir adelante, porque si no, ni siquiera habrías venido, ni te hubieras sentado aquí en el estudio. Entonces, está padre eso, ¿no? Claro, y yo en el mismo testimonio ya como ella misma, también coincido, es no ético dar un diagnóstico con tan poquito tiempo de información, pero lo cierto es que sí hay indicadores que nos puede llevar a que tenga una posibilidad de que haya elementos de un tratamiento adecuado para que pueda salir de esto. Pero algo que quería retomar es cómo tú misma buscas seguridad, algo que te dé apoyo en el entorno donde estás, que es la ventana, que es el otro. Uno de los elementos en las fobias y en todos estos trastornos obsesivos compulsivos o de ansiedad, hay un elemento que tiene que ver con la soledad y la falta de seguridad. La persona se siente que ha perdido el arraigo en el mundo o la posibilidad de sentirse sostenido por los otros. Entonces hay esta sensación de que me estoy muriendo o que me está pasando algo. De que estás solo en el mundo. Que estás solo en el mundo, de una soledad como desorganizada, que no es controlable, más todo lo fisiológico. Justo lo que me parecía importante que decías, sentir la presencia de los otros cuidándote, apoya. O sentir elementos que nos den seguridad también apoya, porque en el fondo muchos de los tratamientos, a donde vamos, la terapia, y tratemos de ayudar, porque si hay un buen pronóstico en las fobias, es a recuperar la seguridad y la autonomía, la capacidad de ir al mundo y sentirme seguro. Así es, Sí. así es. Oye, ya hace ratito estábamos platicando también durante el corte. Sí. Estábamos platicando de cosas muy interesantes que le estaba diciendo, díganlo al aire, díganlo al aire. Ya ni sé qué era, María. Bueno, uno primero decir que es la más prevalente de todos los trastornos mentales. Y la razón por la que a lo mejor no lo sabemos es porque tanta gente logra evitarlo que ya no disfunciona tanto, ¿no?
depende a qué se le tenga fobia, depende de la intensidad con la que se vive esa fobia. Sí, pero a veces las puedes ocultar, las puedes hacer como que no pasa nada, porque pues no estás expuesta o expuesto mucho a esa fobia, y entonces estás tapando ahí algo. ¿Qué significa? Al final de cuentas, ¿qué significa tener una fobia? O sea, ¿qué hay detrás? Tener una fobia nos habla de miedos básicos que ponemos en un objeto, básicos de la vida, que todos los seres humanos tenemos: miedo a morir, miedo a quedarnos abandonados, miedo a quedarnos sin arraigo, como decía Víctor, miedo a perder el control o a desorganizarnos. Y esos miedos están en la base de los seres humanos y son ancestrales, son parte de nuestro ser instintivo animal. Pues somos animales, se oye muy feo. Yo siempre digo de broma y en serio que yo no soy un animal perfecto, pero a veces soy un perfecto animal. Entonces, los miedos son un camino de conocimiento de nosotros mismos que nos van a permitir resolver nosotros y apoyar a otros en la resolución de los miedos, en los miedos naturales que el vivir da. Cuando Víctor habla de autonomía, autonomía es vivir de acuerdo a mis propias normas, en el respeto a los derechos humanos, míos y de otros, y para eso tengo que enfrentar miedos. Cuando puedo hacer valer mis deseos y necesidades, cuando tengo que respetar los deseos y necesidades de los otros. Y da miedo equivocarse, y da miedo la autoridad, y da miedo la socialización, y da miedo confiar. Vivimos en un país que padece desconfianza por razones claras, que vivimos miedos útiles. Entonces, útiles, pero muy desgastantes. Muy desgastantes. Mi querido Jorge, porque vivimos con miedo a todo. Tienes miedo de salir, tienes miedo de que te asalten, tienes miedo de que te corran de tu trabajo, tienes miedo de, o sea, vivimos apanicados. Esos son miedos reales, funcionales, útiles. La fobia es cuando ya pierdo el control de mí mismo, pero ambos son caminos de conocimiento. Como decía la doctora María, hay que hacer un programa de tratamiento, como decía Cintia, hay que reconocer los recursos que la persona tiene. Sin embargo, tenemos miedos por razones advertidas, conscientes, e inadvertidas, inconscientes. Oye, y a propósito de eso, tenemos un testimonio donde Héctor nos comparte precisamente cómo lo vive. Desde la niñez me di cuenta que tenía miedos, pero ya de adulto me di cuenta que tenía un problema realmente de miedos, que tengo actualmente trastorno de ansiedad, la pérdida de un familiar, la muerte propia o enfermarme, que eso es lo que me detonó y que realmente decía, ¿por qué me pasa, no? Cuando enfrentas un miedo con un hijo, que es principalmente uno de los lazos más directos y que ves que está mal y que no sabes cómo controlarlo, existe un miedo y que te hace vagar, pero en esos momentos no lo puedes canalizar o no lo puedes descifrar o no lo puedes entender de la forma realmente idónea o saber entender el modo de que la vida es así, de que tiene un inicio y tiene un final, y realmente pues esos puntos se vuelven completamente diferentes y se vuelven difíciles y se vuelve un entorno oscuro en tu mente que realmente no te deja vivir el día a día. Lo que me ha ayudado mucho en el proceso terapéutico ha sido que pueda observar desde otro ángulo o desde mi interior cómo son mis miedos, cómo los puedo visualizar y cómo los puedo ver sin que realmente me asusten. A veces se escucha algo paradójico, pero realmente es cómo no le voy a tener miedo a algo que realmente en mi mente me asusta. Que me digan, ¿sabes qué? Esto tú estás sintiendo no es real. Si tú estás sintiendo una taquicardia, no te vas a infartar. Tú estás sintiendo sudoración, no te estás enfermando de una situación. O sea, cómo realmente poder entender el hecho de decir, ¿sabes qué? Esta situación no me va a llevar a la muerte. Entonces ese tipo de situaciones son las que realmente día a día trato de entender y trato de visualizar para que no me haga un daño en mi mente y en mi ser. Pues muchas gracias a Héctor por compartir este testimonio, y es que dice algo que me parece clave. Para mí existe, si para la demás persona no lo puede ver, bueno, pero tiene que entender que para mí sí existe. Por eso es precisamente un trastorno, y no podemos entonces simplemente limitarnos a decir, no, sí, pero no es tan fuerte como tú lo experimentas. Claro. Se puede controlar. No, bueno, pues habría que hacer todo un trabajo. Oye, y en un momento más, porque ahorita vas a leer comentarios, pero en un momento más queremos hablar también de los niños.
porque a los niños muchas veces no les creemos y les decimos, ay, no seas ridículo, ay, no seas tonto, ay, ¿qué te va a pasar? ¿No? O les haces algo como tan brusco como que le tienen miedo al agua y los avientas a la alberca, o cosas así que los pueden traumar para siempre. Ahorita vamos a ir a ello. Y los han traumado. Y los ¿no? han traumado. O nos han traumado. Nos han traumado, exactamente. Lucila Sánchez Marín nos dice, yo le tengo mucha fobia a los virus y las bacterias. Agustín Domínguez, mi hija se sube sin problemas al avión, pero al menor movimiento fuerte dentro de se pone muy mal. Ha ido con especialistas, pero no hay resultado. ¿Qué es lo que puede hacer? Ivette Evangelina Cortés, yo le tengo mucho miedo a las alturas y a viajar en avión también. Jaime Bárcenas, yo tengo una misofobia. Es tan fuerte que no puedo estar cerca de ninguna porque me promueve el intento de tocar como jacarandoso. En todo caso, le tengo fobia a la homosexualidad. Señor Rubí, las fobias y los miedos los producimos nosotros a los más... va a enlistar tontitos, a los más pequeños y a los más débiles. Pero eso es un control que se impone para que no sea alguien tan inquieto, lo cual es una mala herencia humana. ¿Por qué se asustan a los niños? Todo gravamen de miedos y fobias es producto de alguien inhumano. Así que no se vale espantar a nadie. Si uno encierra un círculo vicioso es por la corruptibilidad en el mundo de querer tener el control, cuando de todos modos la mente siempre es libre. Y es que si hay algunas personas que entonces por mantener el control con las niñas o los niños les infunden ciertos miedos. Sí, ahí está el coco, por ejemplo, que la verdad es que pues dicen que con ginebra sabe bien, ¿verdad? Rocío Álvarez Aguilae, una persona que se aísla siempre de los demás, ¿es fóbica, esquizoide o introvertida? Lo deja como pregunta. Esta otra llamada es de Juan Francisco Meso Solís. El miedo puede ser precautorio, es necesario para la evolución del ser humano. Las fobias son un miedo por asociación. Brenda nos dice, yo tengo miedo a conocer nuevas personas porque tengo Asperger. Una característica mía es que tengo muy buena memoria, pero tengo un gran problema para reconocer a las personas. Entonces, para que yo conozca a alguien, necesito mucho más tiempo que las demás personas. Esta dificultad me causa muchos problemas en las interacciones sociales. ¿Qué me recomiendan para decirle a las personas que cuando no las saludo en la calle es porque no las reconozco? Les explico cuando ya las conozca más o qué me recomiendan. Que por cierto, a mí me pasa algo similar. A mí también me mandan saludos en la calle y la verdad es que yo, como estoy bastante cegatón, pues no me doy cuenta. Entonces me dicen, oye, qué grosero, el otro día te saludaba y no me respondiste el saludo. Pues no veo. Oye, o luego estas personas que te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y tú no tienes ni idea de quiénes son. Qué pregunta tan incómoda. Sería mucho más fácil que alguien te dijera, hola, soy fulana, ¿te acuerdas de mí? Pero con algún antecedente, ¿no? Pero luego no te lo dicen. O tenemos miedo a aceptarlo. Yo lo que hago es decir, ay, sí, me acuerdo de tu carita, pero no de tu nombre. Muy buena salida. Yo una vez pasé 10 minutos platicando con una persona, confundiéndola, y me dijo, no tienes idea de quién soy, ¿verdad? No, pues la verdad es que no. Te cachó. Me cachó. Y es que nos da vergüenza no reconocer que olvidamos a las personas. Sí, claro, y más depende de la profesión a la que te dediques. Si eres maestro, estás expuesta a muchas más personas. Tú estabas diciendo también en el corte otra cosa que te dije que la dijeras al aire. Sí, que es importante, y también retomar algunas cosas que decían en el testimonio y en los informes, que las fobias sí son cosas que elegimos que hay en el ambiente. Es decir, para que yo sea fóbico a los elevadores, tienen que haber elevadores o cocodrilos o serpientes. Es decir, si no están esos elementos en el ambiente, no me voy a hacer fóbico a algo que no está. No me puedo hacer fóbico a los leones, porque en la Ciudad de México no hay leones. Sí. Pero si vivo en África, es muy probable que elija un objeto en donde depositar mi miedo. Eso está muy interesante, porque quiere decir que siempre es a algo que nos rodea. El elegir un objeto y también puede ir en dos lugares. Quiero evitarlo y la conducta evitante me puede llevar a dos cosas. A que no quiero tener contacto con él o hacerme un investigador de todo lo que esté relacionado a leones, elevadores, relaciones. Es decir, es como una de las funciones de la fobia, porque finalmente recordemos, como nos decías, el miedo es un sentimiento que tiene niveles de funcionalidad.
cuando es disfuncional, no deja de ser un intento del organismo de autorregularse. Aunque se ha convertido en algo disfuncional, sigue estando el organismo necesitando autorregularse. Entonces, por eso el individuo a veces se hace obsesivo de los cuadros, las mariposas, de esos elementos que le dan fobia. Fíjate qué interesante. O aversivo, no quiero tener ningún contacto con eso. Y entonces ahí es donde vamos a ver, creo que lo hemos ido diciendo, la imposibilidad de la vida es lo que nos va a dar como una regulación de cuándo necesitamos terapia o una intervención. Pero es... ¿Qué tan rápido se cura? O sea... La verdad es que puede ser sumamente rápido. O sea, con un tratamiento adecuado, los pacientes pueden tener un tratamiento a lo mejor de 6 meses y en 6 meses superar la fobia por completo, ¿no? Algo que yo quiero rescatar un poquito también de los comentarios de Facebook es esta onda de que de pronto en cualquier trastorno mental hay mucho estigma, ¿no? O sea, hay mucha vergüenza, hay como mucho... tema de no se dice o no se platica, ¿no? Y retomando lo que decía la doctora, al final del día las fobias en México, pues es el 12% de la población quien lo padece, ¿no? Entonces al final del día yo creo que es una muy buena oportunidad de estar abriendo este tipo de temas para que la gente sepa que puede tener una atención adecuada y con un buen tratamiento. Y que no está loca, porque todos estamos igual. Pero 12% hasta se me hace bajo, fíjate. Y yo creo que también es que hay mucha gente que no lo dice, no lo acepta y que vive con el sufrimiento de mantenerlo bajo la almohada para que no se... O justificándolo, diciendo que es normal también, que todo el mundo tenemos que tener alguna fobia. Sí, claro. Y tomando en cuenta que estas estadísticas no se hacen niños, entonces muchos niños también, claro. Hay muchos miedos que son evolutivos, ¿no? Que pueden ser normales a cierta edad, miedo a la oscuridad o miedo a las alturas, ¿no? De pronto, ya cuando se vuelve un trastorno, hablamos del tema de ya es disfuncional para mí, ¿no? Pero en estadística no están entrando todos estos chiquitos que a lo mejor también le están pasando muy mal y no tienen un tratamiento adecuado. Ahorita vamos a hablar entonces de los niños, pero vamos a ver el siguiente testimonio y ahorita platicamos. Yo tenía aproximadamente 4 o 5 años, me comenta mi mamá, yo no recuerdo muy bien, que por donde vivíamos fue la inauguración de una panadería, entonces por ende pues había como música, zancos, payasos, y al momento de pasar por ahí pues uno de los payasos se me acercó a mí de una manera muy brusca, lo cual me ocasionó espanto y pues dice mi mamá que me eché a correr por toda la avenida y ella tuvo que ir detrás de mí, yo iba llorando del miedo. En fiestas infantiles de primos míos o de amiguitos, cada que había un payaso yo lloraba y me quedaba dormida. Emocionalmente sí era algo muy fuerte, ansiedad, nervios y el hecho de verlos de lejos o de cerca, pues sí me imponía mucho y muchas veces me quedaba como en shock y lo único que hacía era llorar, siempre lloraba como del miedo y la frustración, ¿no? Porque pues por mucho que los quisiera evitar, de repente me los topaba por donde sea. En el vagón del metro una vez coincidí que se subió un payaso en el mismo vagón que yo, entonces la sensación fue horrible porque me puse muy nerviosa y entré como en una crisis de temblorina. Las manos me empezaron a sudar mucho y por mucho que yo me quisiera controlar, pues ahí lo tenía, ¿no? Lo tenía a escasos pasos de mí y pues lo que hice fue bajarme a la siguiente estación porque de verdad no lo toleraba. Por parte de mi familia siempre hubo como esa importancia porque sabían que era una fobia realmente seria, ¿no? Para mí. Y pues socialmente ya era un poco más complicado porque desafortunadamente pues las personas no le dan como la importancia a este tipo de cosas, ¿no? Entonces era de que pues amigos de repente me hacían burla de ¡ay, ahí viene un payaso! Y te dan miedo, ¿no? O querían como acercarme a él o que yo interactuara con ellos y pues era fuerte para mí porque aparte de fuerte era triste que no le dieran la importancia de que pues me daba miedo y que de verdad no toleraba a los personajes. ¿Ves? Y esto me lleva a la pregunta de si a cualquier edad puede empezar o sea, ¿a qué edad más bien empiezan las fobias? ¿Desde qué tan chiquito se puede tener una fobia? Desde el año de edad. ¿Desde un año? Desde un año de edad.
Las fobias se manifiestan distinto en niños que en adultos y como Cintia decía, hay miedos que son normales, por normales queremos decir usuales en nuestra cultura, que a muchas gentes les suceden, eso quiere decir normal. Eso no significa que no tengan sufrimiento. Pero ¿como qué tipo de fobias tienen los niños? Los niños tienen etapas naturales de pánico a separarse de sus padres, porque todavía no han hecho en el interior la figura de sus papás, la constancia de sus papás. Entonces, entre el año de edad y los 3 años de edad, de manera variable, pueden sentir que cuando su mamá o su papá se van, ya dejaron de existir o dejaron de existir ellos. Entonces hay un miedo de muerte, un miedo de abandono. Y esto puede suceder desde muy temprana edad y de hecho sucede como parte del desarrollo. El miedo es muy importante en el desarrollo porque, como Cintia lo comentaba, al ir superando miedos, trascendiendo miedos, aprendiendo a manejarlos, vamos desarrollando habilidades. La habilidad que los niños desarrollan hacia los 4 años de ahorita no está aquí mi mamá o mi papá, pero está trabajando y va a regresar a estar conmigo y esta otra persona me cuida y puedo acudir a alguien que me apoye. Entonces, desde muy temprana edad tenemos fobias, también tenemos fobias inadvertidas. Como Víctor decía, lo más frecuente que sucede es que tengamos fobia a algo en el entorno, pero un día puede aparecer algo que no está en mi entorno, por ejemplo, un texto en tailandés que yo no tengo idea y sentir un miedo irracional a eso. ¡Wow! O sea que hay miedos a todo. Te interrumpo porque vamos a una pausa, pero regresamos rápidamente. Por favor. Fobias raras. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Miedo a las palabras largas. Omfalofobia. Miedo a los ombligos. Hilofobia. Temor a los árboles. Triscaidecafobia. Miedo al número 13. En esta casa, mi hijo es la autoridad. ¿Qué temazo tenemos para este próximo domingo? Donde nuestros especialistas van a hablar acerca de todo esto. Hijos parentalizados es el término. ¿Lo habías escuchado alguna vez? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias cuando las hijas o los hijos toman el lugar de mamá o papá? Seguramente encontrarán no solamente en el presente de sus vidas, sino más adelante, incluso para formar parejas. ¿Qué tantos problemas pueden tener con la autoridad? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar el próximo domingo a las 11 de la mañana por el 11. Tenemos entonces una cita a las 11 de la mañana este próximo domingo. No se lo pierdan, de verdad va a estar muy interesante. Y mañana, ¿cuál es el tema aquí en Diálogos en Confianza? Así se viven los carnavales. ¿Qué tanto les gustan los carnavales? ¿De dónde vienen estas tradiciones? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se han modernizado? ¿Cuántas tradiciones se han conservado y cuántas se han perdido, pero otras que llegan a tomar su lugar? En la Ciudad de México, porque podríamos pensar o hablar de los carnavales en toda la República Mexicana, y la verdad es que hay muchísimos, pero solamente en nuestra zona, en la Ciudad de México, ¿cuántos carnavales hay? Bueno, pues resulta que son 59 carnavales aproximadamente solamente en la Ciudad de México. Y entonces para yo ni enterada. Y tú ni enterada. A lo mejor le tienes una carnavalfobia a la situación. Pero mañana vamos a hablar de todo esto para que estén bien enterados y enteradas. Así que no se lo pierdan en punto de las 9:30 de la mañana. ¿Y quieren saber un poco más acerca de las fobias raras? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Fobias raras. Somnifobia. Miedo a dormir. Culrofobia. Miedo a los payasos. Hombrofobia. Miedo a la lluvia. Luego también, ¿quién le pone los nombrecitos a las fobias? Sí, caray. O sea, son nombres rarísimos, Sí, ¿no? caray. Esos larguísimos así que de repente dijiste, a ver, repítelo, Casi, a ver, repítelo. Mira, te lo voy a leer porque no lo recuerdo perfecto, pero aquí te lo tengo con mucho gusto. Oye, este del miedo al número 666. Ajá, exacto, ¿quién sabe qué? Ese es hexacontaexafobia. Oye, eso está dificilísimo de decir. Y luego el otro que está peor, porque es el miedo a las palabras largas, pero creo que no está aquí. Bueno, Ajá. si no... Ahorita sí, aquí está, aquí lo tengo, nada más que está... A ver, déjame. Lo tienes que decir completito porque si... Hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
A ver, Y explíquenme ese es eso, el miedo por a las favor. palabras largas. O sea, quien inventó el término, pues Lo hizo no le tenía fobia a las mismas, porque Sí, exacto. no tuvo reparo en Es una justamente paradoja la en este Pero ¿por nombre. qué se llaman tan raro, Pues, mira, honestamente, no sé, yo manejo más como los términos del DSM, que seguramente acá lo conocemos bastante bien. En el DSM lo que hacen, digo, para no enredarnos tanto con el nombre, es que dividen como en 5 las fobias específicas, ¿no? Cuando es a un estímulo, a un objeto como en particular, entonces lo dividen en fobia animal, en fobia al entorno natural, como esta onda de los sismos o las tormentas o los relámpagos, también a las agujas, a la sangre, y tienen como un rubro que le llaman como otras fobias, ¿no? Que seguramente es donde entran, Y ahí entran todas todas estas con nombres raros, ¿no? Sí. Otro de los rubros importantes que mencionaban también ahí en un testimonio, bueno, el tema de la agorafobia, ¿no? Hay miedo a los lugares concurridos y toda esta parte, y la fobia social, ¿no? Que de pronto, digo, ahí lo comentaban en el testimonio, el paciente la pasa muy mal y puede llegar a ser muy disfuncional. Hay quien sí las tiene, y también a mí me gustaría decir que no nos andemos poniendo etiquetitas, porque luego nos encanta estarnos, vemos que yo soy claustrofóbico. No, bueno, pues nadie se siente a gusto si se te cierra el elevador, ¿no? Entonces no es como que tengas una fobia. No necesariamente, pues, o sea, yo no digo que si las tienen no lo acepten, sino que a lo que me refiero es que tampoco hay que tan fácilmente ya ponernos la etiquetota de que tenemos miles de fobias, ¿no? Y justo yo creo que eso es lo que sucede con muchos trastornos mentales. Digo, a lo mejor me voy a ir como a otros rubros, ¿no? Pero de pronto cuando jugamos mucho con esto de, yo tengo fobia a esto, es que yo soy... minimizamos de pronto el sufrimiento que puede estar padeciendo la persona y en lugar de ayudarlos, los alejamos de un tratamiento adecuado. Y la gente alrededor de la gente que tiene una fobia, porque hemos estado hablando de los de la fobia, pero los familiares de la persona que tiene la fobia, ¿qué hace? ¿Cómo lo trata? ¿Qué le dices? ¿Le ayudas a evitarlo o le echas el ratón abajo de la cama para que se le quite el miedo? ¿Qué haces? Yo creo que las personas que están en el entorno justamente son personas importantes porque todo esto tenemos que entender que nos lleva a que tienen que aprender a lidiar con la ansiedad, ¿no? Entonces los que estamos alrededor podemos ayudarlo a lidiar con la ansiedad de una forma mejor, ¿no? O sea, hay que entender ¿Cómo? que no se va a quitar. Entonces, pues estar presentes, hacerse presente, recordarle que estamos bien. No, evitar palabras como tranquilo, tranquilo, eso Exacto. nada más lo altera más, bien, ¿no? eres valiente, lo estás haciendo muy bien. Exacto, sí. O sea, palabras de reforzamiento, de aliento. Las familias tienen 2 formas opuestas de responder. Sobreprotegen o confrontan de manera acre y minimizan a la gente. Ninguna de las dos sirve. Lo que hay que hacer es lo que dice la doctora María o lo que dice Cintia, la doctora que comenta, hay que apoyar a la persona sin forzarla a que a su propio ritmo vaya enfrentando el temor, aceptando que está teniendo miedo, aceptando que está viviendo descontrol, que tiene ansiedad y que en ese momento no se va a morir, pero si se pusiera mal, ahí está uno como familiar para apoyar. Claro, y como decía, yo quisiera retomar este tema de las familias y de las figuras parentales en los niños, porque en los niños, como hay un elemento de dependencia de las figuras parentales, idealmente cuando están, pero en la vida hay un montón de momentos complejos, de violencia, de ausencia, de muerte, de abandono. La fobia puede aparecer por un evento traumático en los niños, como no tienen una manera de poder depositar el miedo en la madre o en el padre porque hay violencia, abuso, alcoholismo o algún tema complejo, emergen las fobias. Es si depositan en el miedo a la rata el miedo que fue estar en el velorio de su papá o en el velorio del abuelo. La pérdida puede ser un elemento que traspole y direccione a un elemento fóbico. En la niñez lo vemos mucho, hay mucha vulnerabilidad en ese sentido, que tendríamos que recuperar, que los papás a veces no saben qué hacer cuando el niño ya no quiere ir a la escuela, ya no se puede relacionar con otros niños, ya empieza a tener un sufrimiento el entorno, la familia y el niño mismo. Y a veces uno de los métodos de enfrentamiento es lo empujan a que lo violentan sin un tratamiento a que lo viva, porque genera vergüenza o genera muchas ideas. Entonces creo que un elemento importante es que no es un asunto voluntario, no es que el niño haya elegido, voy a elegir tenerle miedo a la rata en lugar de aceptar que estoy sufriendo la pérdida de mi papá.
Eso no sucede así. Sí, no. Lo que quiero como recuperar es que cuando está el elemento fóbico necesitamos ver que los niños están vulnerables y tienen dos elementos: la seguridad, el miedo, que perdieron la seguridad, y la necesidad de un buen apoyo, un apoyo emocional. Pero no les evitas el evento. Y lo que creo si que el niño tiene miedo de ir a la escuela, pues no lo vas a dejar sin ir a la escuela. Y hay que trabajar que cuando ya estamos en estos lugares de sufrimiento, sí necesitamos terapia. Sí. Porque el violentarlos va a generar más trauma. El testimonio del payaso, esta mujer vivió con un sufrimiento toda su niñez porque la expusieron al elemento fóbico. Sí. Y pueden llegar a experiencias desorganizadas muy, muy terribles. Entonces, cuando ya llega eso, Marisa, efectivamente no lo voy a dejar en casa que no vaya a la escuela. Hay que buscar ayuda. Sí. Como decías, ¿no? Hay un buen pronóstico cuando buscamos ayuda y el primer trabajo es con la familia, porque en las fobias hay muchos elementos obsesivos. No puedo dejar de pensar en eso, que es tan amenazante, que es imposibilitante para la vida. Entonces, que es horrible eso también, que todo el tiempo estás pensando en eso, no nada más cuando lo vives, sino todo el tiempo. Y ahorita que mencionaste lo del testimonio del payaso, tenemos la segunda parte. Así que vamos a verla y ahorita la comentamos. A los 16 años entré a mi primer trabajo. Un tiempo después hubo la propuesta por parte de la nueva producción de hacer clown, ¿no? De hacer cosas de payasos. Era temporada de diciembre, entonces querían hacer una clown pastorela. Ahí salió un compañero y él me dijo que él me podía ayudar con la fobia. Él da terapias. La primera etapa fue primero que me habló del origen, ¿no? De quiénes son los payasos, qué hacen, por qué están aquí. Y de ahí la segunda etapa era verlo a él caracterizarse, ¿no? Ver cómo poco a poco dejaba de ser una persona normal, civil, a ser un payaso. Y la tercera etapa constó de caracterizarme yo, ¿no? De yo solita maquillarme, yo solita vestirme. Y lo iba logrando hasta que llegó la parte de la nariz. La nariz fue algo que me costó mucho trabajo porque pues ya al verme cargada de maquillaje, con una peluca, con un traje de colores, pues me di cuenta que era yo plantada en la fobia, ¿no? Ahí al momento de empezar a hacer la clown pastorela y empezarme a meter al personaje, pues le empecé a agarrar, no afecto, pero sí como la tolerancia, como de pues yo ya soy parte de, ¿no? O sea, pues ya sé qué pasa con esto, no es nada malo, no me va a pasar nada. Y pues afortunadamente hasta ahorita ya lo sobrellevo. No es algo como de que los vea y yo corra o los busque, ¿no? Pero sí intento solamente evitarlos. Solo afortunadamente ya no me causan tanto conflicto como hace unos años. Bueno, y ahorita nos estaban contando de una persona cuya hija de 5 años le tiene miedo a los payasos, pero no a las payasas. O sea, tiene que ver también con el género. Sí, ahí lo que vemos es la particularidad de cómo inician. Como decíamos, deposito en un objeto lo amenazante y se puede ir generalizando. Pero recordemos que yo aquí ya metiendo mala onda. Sí. Te diría que por qué le tiene miedo a los payasos y no a las payasas. Por el tema del género. Lo mejor será por el miedo al padre o algo así. Puede ser el significado cultural que le damos. No me haga caso. No tendría yo, no iría rápido a eso, Marisa, porque hay que respetar la particularidad de cada experiencia. Porque justo el trabajo, la resignificación de las fobias, y creo que cada terapia lo hace desde una metodología distinta, pero ese es el intento, es que el paciente resignifique su experiencia. Que la vea de una manera distinta. ¿Tú opinarías igual, María? Sí, o sea, creo que parte de esto es que aprendan poco a poco a ir manejando el nivel de ansiedad y a veces ayuda el que le den un cierto significado para manejarlo de cierta forma. Por ejemplo, este testimonio, bueno, maravilloso, o sea, la forma en la que se fue exponiendo poco a poco y entonces ahí vemos que la ansiedad iba creciendo de poquito a poquito y no le expusieron de golpe a un nivel de ansiedad que era imposible manejar. O sea, si tú necesitas ir racionalizando, ¿cómo vas a poder ir parando a esa amígdala que está disparando a lo loco si tienes una amígdala disparando a este nivel? Entonces, primero tienes que lograr que sea un nivel manejable en el que todavía voy a hablar de términos biológicos, por la parte frontal de tu cerebro, o sea, la parte racional, está logrando tener todavía un control.
Por eso los medicamentos ayudan también, porque nos ayudan a frenar esa amígdala de forma que no esté disparando de forma desproporcionada y ahora sí aprendemos a manejar con el pensamiento de forma a redirigir para controlar. Y pues, si no fuera el medicamento y eso, digamos, algún recurso inmediato que pueda servir, ¿hay algún recurso así que le puedan dar a la gente que digan, "Oh, por lo menos me agarro de esto en lo que veo qué más hago"? Yo lo que les diría es tratar de no evitar, o sea, tratar de irse exponiendo poquito a poquito. Por ejemplo, esto que mencionabas del tema de empezó con el payaso género varón, ¿no? Pero generalmente cuando evitas y evitas y evitas, el miedo se va generalizando, ¿no? Ahorita mencionaban, tengo miedo a los gatos negros, ¿no? Muy seguramente si esta persona sigue evitando, ahora voy a hacer a los gatos negros, a los blancos, a los grises, a los pintos, ¿sí me explico? Porque generalmente va creciendo. Y hay gente que ni siquiera se atreve ya a salir de su casa. Por supuesto. Entonces, la idea o mi primer consejo, digo, además de ir a terapia y toda esta parte, pues en la medida de lo posible y en donde yo pueda, donde lo vaya tolerando, ¿no? Dejar estas conductas de evitación porque va a hacer que la fobia o cualquier trastorno de ansiedad crezca. Algo que es muy útil es escribir. Mejor si se escribe con letra manuscrita y durante un tiempo específico. Escribir a mano, quiero decir, y media hora, poner el reloj y describirme a mí cómo es el miedo, qué siento en el cuerpo, cuál es mi mayor temor, qué me da miedo darle vergüenza a mi familia, cómo he sufrido en el pasado por esto, lo que entiendo y lo que no entiendo del miedo, los posibles porqués o los para qué. Escribir acerca del miedo diariamente o 2 veces por semana puede ser muy útil para prepararse. En el momento del miedo hay que tomar una decisión. ¿Estoy preparado en este momento para enfrentarlo o pido ayuda? Y como dice Cintia, pido ayuda esta vez, pero no la próxima. Me comprometo conmigo a la siguiente, ya que salí de este atolladero, no pedir ayuda en la cantidad que pedí ayuda la vez pasada. Me voy llevando a ir enfrentando, como María comentaba, de hacerte más tolerante a la angustia. Hacerte más, exactamente. No, o sea, ahora me voy a esperar 3 minutos antes de salir corriendo. ¿No? Y yo también quería como en este punto sentir qué hacer, ¿no? Como decías, doctor, no hacer ejercicios y eso, como para salir de la crisis. A veces tenemos que salir de la emergencia y cuando alguien me dice, ¿qué hago si tengo una crisis de ansiedad? Pues primero hay que salvar la vida. Y la familia lo que tiene que ser, sin ser psicólogo, ni terapeuta, ni médico, lo que tienes que hacer es apoyar la emergencia, es traerlo al presente, al aquí y a la hora, darle un apoyo para que respire. Si está en una crisis de ansiedad, ahí no va a entender nada. Ahí lo que necesita es que tú seas un yo emergente, que lo apoyes y lo acompañes en esa crisis. Si después de la crisis hay ejercicios como muy simples que pueden ayudar para apoyar a no minimizar el sufrimiento de la fobia. Porque creo que ahí hay un elemento, no pasa nada, hombre, pues si son gatos negros, no pasa nada, pues si nada más si no te gusta la suciedad, porque lo que vemos es que hay trastornos obsesivos compulsivos que tienen fobias. A enfermar, ya lo decía uno de los testimonios, a enfermarme, a que me contagie de algo. Y entonces se va generalizando la vida y el sufrimiento va en aumento. Entonces, en un primer momento, creo que los ejercicios en casa pueden ayudar como dimensionar y tomar conciencia el costo que estoy pagando de no buscar ayuda. Y no es que tenga que necesariamente ir a terapia. Pero igual pueden ayudar un ejercicio de toma de conciencia, como escribir, darme cuenta, detenerme a revisar que necesito apoyo y que minimizándolo no va a desaparecer. Pero yo te voy a decir, por ejemplo, a mí que me ha servido. ¿Qué te ha servido, Marisa? Y el sentido del humor. El atreverte a reírte de ti un poco y a tomártelo menos dramáticamente. Decir, sí, tengo una fobia, sí, qué ridícula que no le puedo cerrar el pasador en el baño al baño, pero ha habido veces que le digo, hoy sí lo voy a cerrar. A ver, ahí te va, Marisita. Y entonces le cierro el pasador, pero con la mano ahí para volvérselo a abrir si necesito. Y entonces me río de mí, juego conmigo y le quito un poco de seriedad, porque luego también lo dramatizamos mucho. Y entonces sufre doble. Sí, con las fobias simples, fíjate, Víctor Frankl, que seguro algunos de ustedes lo han conocido, lo han leído. Me suena. Te suena. Tenía una técnica que le llamaba intención paradójica, que significaba que si tenías miedo a algo, te rieras un poco de ti mismo y dijeras, me da miedo hablar en público.
tengo miedo a ir a diálogos en confianza. Entonces, que antes del evento dijeras, voy a sudar todo lo que pueda y me voy a poner y a sudar hasta inundar el programa. Eso es como una... que tú visualizaras el trauma, lo peor, lo amenazante. Sí. Y que lo visualizaras y que te rieras un poco de eso. Exacto. Que es usar un poco el humor. Es una técnica riesgosa. Yo en algún momento la intenté en alguna situación como amenazante. Creo que transité el momento incómodo, pero a mí me parece cuidadoso porque hay fobias muy delicadas. Puede llegar a la muerte. Recuerden que una fobia puede generar un ataque de pánico. Y no quiero meter miedo, pero hay que ser realistas. Oye, pues hay fobias muy peligrosas. Sí, doctor. Deja de meter miedo, porque no es cierto, fíjate. Yo te voy a desmentir aquí a ti. Desmiénteme. Porque justo el pánico, perdón, ahí voy, Oscar. El pánico de una persona justo cuando está teniendo esta sensación de fobia y de ataque de pánico es justo el miedo a la muerte. Y lo más seguro es que no te vas a morir, o sea, a menos que tengas una falla cardíaca de nacimiento, pero que no sí existe. Que sí existe, pero no es el común denominador. Yo no quiero que la gente se vaya de este programa sintiendo que en su próximo ataque de pánico se va a morir. No se va a morir. El tema es que muy probablemente no se va a morir, pero si la persona tiene antecedentes en su familia de personas que se desmayan de susto, como hace rato decía Víctor, o la persona no tolera un juego de feria como una montaña rusa o como subirse a un balancín, y la persona tiene baja depresión, sudoración fría, palpitaciones, palidez, y se desvanece o se ha desmayado, no está exagerando y sí se puede morir. Eso es muy importante que lo sepamos, porque existe algo que los médicos ya saben, que hablamos términos extraños. Hablamos términos extraños porque antes de que usáramos el inglés para todo, usábamos griego y latín. De modo que alguien que hablaba tailandés o chino podía entender a alguien que hablaba español o japonés, porque hablábamos en esos términos. Entonces, la disautonomía es el término al que me refiero, que la doctora conoce muy bien. Es una entidad, una enfermedad en la cual mi sistema nervioso autónomo de regulación de mi corazón, mi respiración, mi presión arterial, tiende a ser inestable. Y en esa inestabilidad, sin tener un problema cardíaco mayor, la persona puede tener en un juego de feria un paro cardíaco y morirse, aunque esté desde otros puntos de vista, incluso cardiológicamente sana. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque la probabilidad de que se muera es inferior a 2%, pero existe. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con cuando enfrentamos el temor. Lo tengo que decir porque es nuestro compromiso. Pero, ¿y entonces a qué nos lleva eso? ¿Qué quieres que haga la gente? Entonces, que visite a un médico. Y que aprendan a manejar la ansiedad. Y que aprendan a manejar la ansiedad. O sea, que lo hagan de forma gradual. Perdón, el panorama es muy sencillo. Hay gentes que se desmayan en mi familia y siento que me voy a desvanecer ante ciertas situaciones. Veo un cardiólogo, específicamente un cardiólogo. ¿Tengo disautonomía o no la tengo? No la tengo, puedo enfrentar el miedo. La tengo, primero que me mediquen y luego enfrento el miedo. Sí, porque es delicado, porque hemos hablado de la ansiedad, Marisa, y estoy de acuerdo contigo. Creo que el ataque de pánico y las ideas neuróticas de me voy a morir, no se van a morir, en eso estoy de acuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la exposición tiene antecedentes biológicos, porque acuérdate que hay un asunto epigenético, que es que mi genética se va a modificar de acuerdo a las relaciones que tengo en el entorno. Y si hay elementos que yo estoy omitiendo, es peligroso. Es peligroso exponer a este elemento fóbico a alguien. Pero ante la fobia y ante cualquier cosa. Y ante cualquier cosa. No es nada más la fobia. Pero retomando como este elemento, porque se fijan, ya empiezan a aparecer otros trastornos, ¿no? En la fobia, los trastornos de ansiedad, ¿no? Los ataques de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, que también tienen elementos fóbicos, que son otros factores que pueden estar nombrando situaciones que necesito atender y que no se quita con échale ganas, como decíamos. ¿Dónde está la tienda de échale ganas? Porque ahí nos haríamos multimillonarios. El échale ganas no sirve. Hay factores que hay que ir revisando con cuidado. Marisa y yo ya estamos asociados para... Por favor, ¿no? Échaleganas.com. Marisa y Oscar Virués. Sí, vamos a poner nuestra tienda, ¿verdad? Estamos que le tenemos que echar un montón de ganas. Hay que echarle ganas. Oye, desde hace rato yo quería comentar. Yo les voy a compartir la fobia que tengo. A ver.
A las abejas, y es que de niño tuve un episodio muy traumatizante para mí porque tenía un vaso con jugo, se me paró una abeja, me dijeron, no, déjala pasar, no, tú no te pongas nervioso y ahora vuela. Pasaron 10 minutos y la abeja no se movió, ya me habían quitado el vaso, en fin. Entonces yo entré en un pánico creciente donde ya no me pude dominar hasta que, bueno, no involuntariamente, pero en un ¿una sacudida? Intento por librarme de la situación, sacudí fuertemente la mano y la abeja continuaba aferrada a mi dedo. Casi la pude ver así, agarrada, así abrazada a mi dedo. Y entonces vi cómo sacaba el aguijón y me lo clavaba y bueno, al final me picó. Entonces todo eso me significó algo muy traumático y entonces me quedé con este pánico de verdad, porque yo cada vez que veía una abeja, al grado de tener que salirme del automóvil, porque una vez entró una abeja al mismo, entonces me salí despavorido y la gente no entendía qué estaba pasando, no veía nada, ¿no? El tamaño de la abeja, el coche, entonces todos así, y yo no podía entrar, entonces ya avancen, en fin. Yo creo que a veces sí nos rebasa. Yo ahora lo tengo más trabajado sin ir a un terapeuta, pero es como la pregunta que me hacen muchas personas. ¿Se puede trabajarlo uno mismo solo? Porque hay otras donde nos dicen, por ejemplo, mi hijo de 6 años, de 7 años, le tiene mucho miedo a la oscuridad. Entonces nos queda la pregunta de, ¿estos son miedos o fobias pasajeras, como ya decían hace rato, de acuerdo a la edad, que es lo más común, y se van quitando solas, o forzosamente sí se tiene que asistir con un especialista? ¿Y qué tanto pueden regresar estas fobias? Porque a veces yo he convivido ya con abejas donde puedo verlas aquí, me ponen nervioso, pero no salgo corriendo. Te he visto y me consta, porque por aquí hay muchas abejitas. Y de repente estamos en la junta o lo que sea y empieza una abejita. Y Oscar se empieza a poner todo tenso, tieso, así, pero no se mueve. Y he llegado a pararme y romper mesas porque no puedo, me tengo que ir de allí, ¿no? Y a veces tú dices, pues como algo tan pequeñito, pero es que el movimiento de verdad es muy como raro. Y hay que trabajar con la resignificación del trauma, pero bueno, será como, creo que la exposición gradual, creo que para contestarle a la gente que no ha ido a una terapia, a mí me parece útil, ¿no? La exposición gradual, el testimonio del payaso es un buen ejemplo. Fue exponiéndose gradualmente a lo amenazante. Porque vamos dando dos elementos, a nivel biológico y a nivel psicológico, pero algo que yo también agregaría es el apoyo del entorno, es con quién me expongo. Si está mi mamá al lado, si está mi papá, si hay figuras significativas que me pueden ayudar a exponerme gradualmente. Eso va a ayudar. Es decir, quizá lo que dice Marisa cuando están en la junta, que viene la abeja, el que esté ella a tu lado puede apoyar. Sí. O sea, ¿con quién estás? Y para resignificar... No, porque yo sí salgo corriendo. Tú sales con él. Porque fíjense, hay dos cosas que el miedo nos anuncia. La seguridad, la búsqueda de seguridad y de tener un buen apoyo en el entorno para poder ir a vincularme o para separarme del entorno. Porque son dos de las amenazas existenciales. Vincularme y separarme. Fíjate, hay un ejemplo rapidísimo que nos pone un usuario, Iván, nos dice... En los albañiles, por ejemplo, que trabajan en un edificio muy alto, eso es bien fácil. Para quien le tiene miedo a la altura, lo exponen como terapia de shock. Así lo pone él. Y entonces lo exponen completamente, todos lo están cargando así como para arrojarlo al vacío, obviamente no lo hacen. Ay, pobre. Hasta que lo supera, así lo pone y dice, no, es así de fácil, nada más es exponerlos a la situación. No es tan fácil. Yo no quiero ser amigo de Iván. No recomendamos eso. Dinos dónde estás para no ir cerca. No, eso sí es muy brusco y es muy agresivo. Habrá quien a lo mejor le funcione, pero no está padre. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto tiempo falta? Imagínate que nos pusieran a nosotros entonces un panal en nuestro plato, ¿no? para superar el miedo. Entonces. No, qué horror. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando seguimos platicando con ustedes. Así que aprovechen estos momentos para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros y nos hagan todas las preguntas que quieran. Volvemos. Fobias raras. Papafobia. Miedo al papa. Uranofobia. Miedo al cielo. Pogonofobia. Miedo a las barbas. Tripofobia. Miedo a los agujeros.
¿Por qué queremos que nos reconozcan? Este es el tema de la próxima semana y es que evidentemente pues que nos reconozcan las demás personas por quiénes somos, cómo somos, lo que hacemos, lo importantes que podemos llegar a ser o necesarios que podemos llegar a ser, que nuestra voz sea tomada en cuenta, que nuestras acciones sean juzgadas benéficamente, en fin, hay tantas formas de que nos reconozcan o que queremos que nos reconozcan las demás personas que a veces colocamos gran parte de nuestros valores solamente allí y se nos puede ir la vida también porque también la ansiedad puede entrar en todo esto. Claro, uno de los peores desaires que alguien te puede hacer, digamos lo peor que un ser humano te puede hacer es ignorarte. El que alguien te ignore, que no te vea, que no te reconozca, que no te valide como persona, como ser humano, es algo sumamente doloroso. Por eso todos los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos, que somos reconocidos. De eso vamos a estar hablando la próxima semana, porque además somos muy buenos en no ver a los demás y a veces ni siquiera en reconocernos a nosotros mismos. Pues va a estar buenísimo la próxima semana. Buenísimo, la verdad es que sí, todo mundo lo necesitamos. ¿A partir de qué edad puede comenzarse a dar este fenómeno y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues de la voz de las y los especialistas justamente lo podrán escuchar o venir aquí al estudio, así que marquen al 53 41 44 35 y nos vemos el miércoles de la próxima semana. Resumen del programa. La fobia ya es una respuesta que viene de la familia del miedo, las fobias, y ya es una respuesta en donde localizo y pongo mi miedo en un objeto, en una situación. La diferenciación básica es que el miedo que se tiene es desproporcionado con respecto al peligro real que representa el objeto al cual se le tiene la fobia. Hay allí elementos biológicos que responden de manera automática e instintiva. No podemos evitar la respuesta de huida, de vivir una amenaza enorme de muerte. Que muchas veces puede estar el detonante aquí, el ratón como tal, ¿no? O puede ser un peluche, o puede ser incluso un pensamiento. Porque es natural después de una experiencia traumática. A veces tenemos elementos fóbicos después de una pérdida. Hay un elemento que tiene que ver con la soledad y la falta de seguridad. La persona se siente que ha perdido el arraigo en el mundo. El pronóstico en las fobias es a recuperar la seguridad y la autonomía, la capacidad de ir al mundo y sentirme seguro. Primero decir que es la más prevalente de todos los trastornos mentales y la razón por la que a lo mejor no lo sabemos es porque eso tanta gente logra evitarlo que ya no disfunciona tanto, ¿no? Depende a qué se le tenga fobia, depende de la intensidad con la que se vive esa fobia. Las fobias en México pues es el 12% de la población quien lo padece, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que es una muy buena oportunidad de estar abriendo este tipo de temas para que la gente sepa que puede tener una atención adecuada. Los niños tienen etapas naturales de pánico a separarse de sus padres. Entre el año de edad y los 3 años de edad, de manera variable, pueden sentir que cuando su mamá o su papá se van, ya dejaron de existir o dejaron de existir ellos, entonces hay un miedo de muerte, un miedo de abandono. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos más testimonios, tenemos 2 testimonios anónimos, vamos a platicar con el primero de ellos, muchas gracias y cuénteme. Bien, buenos días, tengan todos ustedes. Creo que mis miedos se originaron desde mi niñez, esto pues por la educación que recibí, si se puede llamar educación, creo que fui una persona pues severamente reprendida, sobre todo por mi madre. Ella fue la que me reprendió en ocasiones con palabras, con acciones. Eso me orilló a no poder integrarme, a tenerle miedo a esta experiencia material que me había tocado vivir. O sea, a todo, no sabía cómo relacionarme y yo culpaba a ellos, me resentí con ellos mucho. Ahorita que escuchaba que hablaban que la seguridad la dan los padres, yo no me sentí seguro, nadie me daba seguridad. Eso me llevó a aislarme, a encerrarme, a deprimirme, a apartarme del mundo, ¿no? De hecho, con el deseo de morir.
el deseo de morir e inclusive tuve intentos de suicidio desde pequeño y pues así, hasta que encontré fugas. Es como que me dieron seguridad, ¿no? Esas fugas, sobre todo pues el alcohol me daba mucha seguridad, momentánea, pero la tenía, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera podía ya integrarme un poquito. Actualmente, a través de mi proceso, hablan de un proceso y estoy de acuerdo, es como me estoy liberando de esos miedos, me estoy integrando, ya puedo relacionarme, pero ese proceso que está llevando. Sí, porque es lento, no es tan rápido, ¿verdad? Pero sin embargo, sientes tu avance. Sí, claro que sí. Qué bueno. Porque inclusive pues antes no podría estar exponiendo, hablando sobre el problema frente a ustedes. Cosa que te agradecemos muchísimo, de verdad muchísimo, porque yo creo que nos ayuda y ayuda a muchas personas que piensan y sienten lo mismo y sin embargo todavía no tienen la fuerza para aceptarlo o para decirlo en público. Muchas gracias. Y tenemos otro testimonio también, entonces vamos a escuchar esta historia. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues igual yo al principio no identifico ese miedo, ¿no? Porque a veces está uno tan acostumbrado a sentirlo que piensa uno que es natural. Yo, por ejemplo, hasta que llego a una agrupación me doy cuenta del miedo al rechazo. A mí siempre me costó mucho trabajo relacionarme, sobre todo con el sexo femenino, desde la primaria, la secundaria, ¿no? Y entonces yo buscaba mecanismos de atracción para que fuera el sexo femenino el que se acercara a mí, ¿no? En lugar de que fuera yo al revés. Sí. También identifico otro miedo a la pobreza. Igual esas carencias de niño me llevan a buscar en las cosas materiales, ¿sí? A través de mi proceso, el sentirme seguro. A mí el dinero y las cosas materiales me dan seguridad y me da miedo la pobreza, ¿no? Y eso me lleva, a endeudarme, a deber mucho dinero, a llenarme de tarjetas de crédito y gastármelas todas. A gastar más de lo que tenías. Pensando que el dinero era gratuito, ¿no? Hasta que te llega el momento en que, pues ahora cómo le hago, ¿no? Y entonces hay que darse cuenta de que son esos miedos, ¿no? Sobre todo, pues ahora que identifico ese miedo a relacionarme, trabajándolo, hoy me puedo relacionar con todas las personas, ¿sí? De cualquier sexo, sean compañeros o compañeras, y igual trabajar esa carencia, ¿no? El gastar, o aprender a gastar, pues lo que tienes, no lo que no tienes, ¿no? Todavía me cuesta trabajo, la verdad. A veces lo logras un tiempecito y luego, pues, a veces se tienen ciertas recaídas. Claro. Pero hay que seguirlo trabajando y aceptarlo, ¿no? Aceptar más. Y fíjate que eso que dices es muy interesante. Gracias también por compartirlo, porque de alguna manera, pues uno a lo mejor será así siempre. Eso estábamos comentando aquí, que quizá tendremos miedo y tendremos esta sensación de angustia toda la vida, pero aprenderemos a manejarla. Y entonces ya se hace menos, se hace chiquita, ¿no? La ponemos en el bolsillo. Sí, si se fijan en casi todos los testimonios que hemos tenido oportunidad de escuchar, vemos como todos somos bien hábiles para no enfrentar la ansiedad. O sea, nos vamos acomodando y vamos haciendo cosas para no exponernos y para no experimentar la ansiedad, porque la ansiedad al final del día es sumamente incómoda, ¿no? Yo creo que todos la hemos sentido en algún momento y es bien incómoda. Pero la clave justo está, y creo que todos también lo han ido, al menos los que están aquí presentes, es como enfrentar ese miedo, ¿no? Y ir aumentando esta tolerancia a mi incomodidad, porque al final del día me hace más feliz o valoro más estar aquí en el programa compartiendo con todos, ¿no? Pero eso es bien importante, o sea, cómo somos bien hábiles para evitar, ¿no? Y a la hora de que decimos vamos a enfrentar el miedo, ponemos a veces muchos peros. Hay que atrevernos, que atrevernos a sentirnos incómodos. Sí. Yo una vez leí un artículo acerca de eso y decía, es que el ser humano está demasiado mentalizado a el confort, a sentirse a gusto, a no salir de cualquier cosa donde se siente incómodo. Dice, no, uno tiene que aprender a incomodarse. A veces es incómodo saludar a una persona que no conoces o tener que hacer una conversación con alguien que no sabes ni quién es, pero luego hay muchas ganancias, hay muchas cosas en la vida que nos estamos perdiendo si no nos incomodamos. Trabajar.
Trabajar es En incómodo. ello. Pero fíjense cómo... Ah, no, dice trabajar es Claro. incómodo. No, pero trabajar en ello, me refiero. Trabajar en ello. Trabajar es incómodo también. También. No te deja terminar, Oscarito. Mira, en Diálogos en Confianza es un placer. Pero fíjense, creo que decías de la ansiedad y de la incomodidad, creo que regresando un poco a las ideas irracionales, porque vivimos en un mundo que ya está ahí desde que nacemos con muchas ideas y culturalmente a veces hay temores a la incomodidad. La ansiedad es una emoción muy incómoda, no es agradable. Naturalmente buscamos lo cómodo y quisiera como regresar como a este tema, ¿cómo puedo incomodarme sin que eso ponga en riesgo mi vida? Porque a ratitos, hace rato que hablábamos un poco de las crisis de ansiedad, del ataque de pánico, quiero recuperar algo porque me preocuparía personas que pasen crisis de ansiedad que se queden con la idea irracional de que se van a morir. En muchos casos no se van a morir, en la mayoría, en el 98% de los casos no se van a morir. Lamentablemente, la idea te hace sentir que te estás muriendo. Sí. Y eso, esta pequeña línea delgada, hay que validarla y acompañar este miedo irracional, porque a ratitos la ansiedad es muy incómoda de pasar por ahí y en muchos momentos, ¿cómo nos podemos incomodar? Como decíamos, ir de a poquito. Validar que está bien sentirme mal, que soy humano. Las primeras veces de cualquier cosa son amenazantes porque somos humanos. ¿Tú lo has sentido? Sí. O sea, Yo tuve un ataque de pánico, viví un ataque de pánico muy joven por un episodio en mi vida, porque hay una característica cuando tenemos una crisis de ansiedad. Puede haber una pérdida en el entorno, un cambio importante, una enfermedad, el uso de un medicamento, una experiencia amenazante en el entorno. Ahora, después del sismo, hubo muchas crisis de ansiedad. Es decir, no hay mucha vergüenza en reconocer que estoy vulnerado. O que estoy vulnerable. Y de Somos alguna humanos. manera todos somos vulnerables, de una forma u otra, ¿no? ¿Tú has tenido fobias, ataques de pánico? Pues fobia como tal, no, pero digo, es mi primera vez en el programa, frente a las cámaras. Entonces sí, hace como una hora y media. Intimidad. Sí sentí un poquito de ansiedad, pero pues al final va pasando el programa, vas tolerando, te vas habituando poquito a poquito y pasa. O sea, al final del día, aceptar que estuve incómoda hace un ratito, ¿no? También es importante. Pero ¿a poco no fui monísima yo contigo? Encantada. No, la verdad es que sí. Le dije para que se tranquilizara, ¿no? La verdad es que sí. Pero sí, hace un ratitito. ¿Ves? Para que vean que a todos nos pasa. Tú, Jorge, ¿has sentido alguna vez algún miedo muy irracional? Sí, claro, he sentido un miedo irracional, una crisis de angustia en que sentí que me desmayaba cuando vi el sacrificio de un animal en una situación muy difícil y pues casi me desmayo. Y tengo, como muchos médicos tenemos, miedo a la muerte y a la muerte de mis seres queridos. Ay, sí. Muchos estamos en la medicina por diversas razones, incluyendo que tenemos una contrafobia. Me da miedo la muerte, me da miedo la enfermedad, me da miedo la pérdida. Entonces, como decía Víctor hace rato, pues estudio medicina. No es la única razón, pero es una de las muchas. Claro. Y eso nos hace humanos. Yo creo que al final de cuentas todos tenemos miedo, que de hecho, antes de pasar contigo, es cierto que detrás de cada fobia, el miedo más abajo es el miedo a la muerte. Muy probablemente sí, en una gran cantidad de las personas. No podemos generalizar, pero muy probablemente sí. Ok. María, ¿tú, miedos, fobias? Sí, bueno, ¿ataques de pánico? No, pero, sí, claro, crisis de ansiedad. Yo creo que todos hemos sentido ansiedad en cierta medida. Yo he tenido como tal crisis de pánico, son horribles. Y llega un momento en el que ya las vives simplemente con el componente físico. O sea, tienes la taquicardia, la sudoración, etcétera, un malestar muy importante, pero ya no tienes todo el componente de me voy a morir, tengo que salir corriendo. O sea, todos los pensamientos ya están parados. Ya solamente dices, ok, es una crisis de pánico, la viviremos, en un ratito se quita, ¿no? Exacto. Y ya no tienes eso, pero la parte física la tienes. Claro, pero es lo que te digo. Y ahí está también el sentido del humor. No quiere decir que te rías a carcajadas. Quiere decir que sabes que va a pasar, que te hablas, ¿no? Yo también, me dice Víctor, ¿por qué no cuentas que a ti también te han dado ataques de pánico? Le digo, porque van a pensar que soy un estuche, como dice mi comadre, de porquerías. Un estuche de porquerías, porque todo me pasa. Pero claro que a mí me han dado ataques de pánico. Hubo un tiempo en donde ni siquiera podía llegar a la universidad, porque yo agarraba el coche y me empezaba a faltar el aire y no podía llegar a la universidad y perdí un año de carrera justo porque tenía unos ataques de ansiedad tremendos. Pero llegaste a ser rectora.
Bueno, casi. No, no es cierto. No, pero sí se me quitaron. O sea, lo que les quiero decir es que sí se quitan y que mucho de lo que sirve es no tomárselo tan en serio. Y de repente ya cuando estoy sintiendo como que estoy ansiosa, me empiezo a hablar a mí misma, pero con sentido del humor. Empiezo a decir, ay, ya te están sudando las manos, Marisita. Y entonces empiezo yo a bajar por mí misma ese grado de ansiedad. Sí, como decías, buscas un apoyo que es el humor, un diálogo de apoyo, como una presencia interna de que no te vas a morir, que es la ausencia, diría yo, uno de los grandes elementos en todas las emociones desproporcionadas y el sufrimiento. ¿La ausencia? La ausencia del otro. Ah, sí. ¿No? El Como sentirse decías, solo. El sentirte solo. Hay una soledad negada. Una justo, soledad existencial. muy profunda. Entonces, la chamba es encontrarte, apoyarte, como dices, bueno, ya está, no me voy a pelear con eso. No nos peleemos porque si no, eso se hace más intolerante. Flojito y cooperando. Respira, arráigate y si hay alguien, agárrate de él. Y si no hay nadie, el humor puede ser un buen lugar. Claro. Vamos a ver la siguiente cápsula y ahorita seguimos. Parer es un sistema que está dirigido a las personas que tienen moxofobia, que es el miedo a conducir. Esta aplicación se compone de dos partes. Primero, el chat que te va ayudando y midiendo tu progreso. Y en segundo, una parte de realidad virtual que es un tipo de terapia de exposición. Te ayuda a tratar de asimilar cómo es conducir. Dependiendo de tu grado es como va variando. Lo primero que haces es conducir en un ambiente no tan realista, con pocos automóviles a tu alrededor, para ver cómo reacciona. Se puede medir el tiempo de reacción, qué tan rápido conduces, si es que llegas a chocar o si simplemente no haces nada. La aplicación fue desarrollada para un teléfono Android. En general lo más importante es el celular y el visor. De eso depende que puedas hacer la simulación. El celular debe tener un giroscopio, casi todos los celulares actuales ya lo traen incluido. Y eso para que al momento de girar el visor se mueva como si tú estuvieras volteando a ver adentro de la simulación. El primer semestre que trabajamos en él éramos un equipo de 7 personas. Después, por motivos escolares, el equipo se redujo a 4 personas y fueron los que terminamos el trabajo. Ahorita estamos viendo lo de generar derechos de autor, que parece que es un poco más complicado de lo que esperaba para programas, como no son tan fáciles de decir quién creo qué, porque una línea de código podría cambiar todo. El proceso es enviarlo a Google para que le hagan una revisión para que cumpla los estándares de su tienda, y en el momento que lo aprueban ya puede ser descargado por cualquier persona. El único inconveniente es que al enviarlo y que lo descargue cualquier persona, cualquiera podría agarrar la idea y publicarla como suya. Qué padrísimo que los jóvenes hagan este tipo de cosas tan innovadoras y que puedan ayudar a superar a las personas cuando tienen este tipo de fobia, ¿no? Entonces, pues un aplauso para los jóvenes tan creativos, la verdad. Bueno, ¿tienes comentarios? Hay un comentario que de verdad, pues quiero ofrecerle una disculpa a María Gregoria Elena Jiménez Fuentes. Dice, ahora gracias a ustedes, a su imagen de tripofobia, no estaré bien por lo menos una semana, casi me desmayo y estoy bañada en sudor frío. Pongan una alerta antes. Fuera de eso, no me pierdo sus programas. ¿Pero qué? ¿Por el ¿qué? La tripofobia, que la tripofobia, de hecho, es una de las fobias raras que pasamos. Ahí la definían como miedo a los agujeros. No solamente es así, es a un patrón que se va repitiendo. Sí, normalmente está como agujerado, hay un fondo. Y entonces esta repetición le provoca fobia a muchas personas. Incluso nada más lo que estoy mencionando podría provocar algunas cosas. No, pues ya cállate. Entonces, bueno, ya. Pero nada más era como para explicarlo. Pero la imagen sí expone mucho más. Sí. De hecho, Mariana, mi novia, también la tiene y sí es muy fuerte. O sea, de verdad, sí les provoca inmediatamente una reacción muy intensa. Reacción muy intensa, exactamente. Entonces, bueno, pues le ofrecemos una disculpa y sí, pues ya tendremos más cuidado para poner imágenes de esta naturaleza. Así es. Y bueno, queremos saber, y además a manera de conclusión, porque ya casi se termina este programa, queremos saber con qué se despiden, con qué nos quedamos y qué herramienta le dan a la gente que nos está viendo. María.
Yo creo que las herramientas principales las tienen que buscar en técnicas para manejar la ansiedad, ¿no? Entonces, técnicas de relajación en general, por ejemplo, aprender a respirar, aprender a contar, ¿no? Tratar de irse hacia pensamientos más bien abstractos, libres de emoción. Por ejemplo, voy a ponerme a pensar en todas las fórmulas de geometría de las que me acuerde, voy a contar hacia atrás, voy a contar hacia atrás de un lado y del otro voy sumando, del otro voy restando, haciéndolo, hacer cosas manuales que también ayuden a estar, mientras uno está contando con la mente, está apretando alguna pelota o tratando de hacer algún patrón. Esas son cosas que ayudan a manejar la ansiedad, dentro de muchas otras que conocen mejor los terapeutas que yo. ¿Tú qué recomendarías? Ponerse a caminar con suavidad, dialogar con uno mismo, tomar agua. ¿Por qué tomar agua? Porque tomar agua disminuye la cantidad relativa de sustancias que son las responsables de sentir angustia en el cuerpo. Entonces, si yo me tomo 2 vasos de agua despacito, voy disminuyendo, diluyendo esas sustancias, adrenalina, noradrenalina, y tengo una sensación de control porque voy disminuyendo la angustia. Eso está padre, ¿ves? Está padre. A ver, Cintia. Bueno, yo lo que le recomendaría es como perderle un poquito el miedo, ¿no? A sentir ansiedad, y a través de ejercicios, ¿no? La exposición no tiene que ser tampoco tan horrible ni tan espantosa, ¿no? Aquí vimos, por ejemplo, que la hacen a través de un juego, a través del uso de la tecnología, a través de salir al parque. O sea, la verdad es que no tiene que ser tampoco algo tan aversivo como de pronto pensamos. Y yo lo que los animaría es aprender a estar cómodos sintiendo ansiedad. ¿no? Ok. Yo, ya decían mis colegas como varios tips sobre la ansiedad. Hay una cosa que se llama Raigo, que es un experimento muy simple, que es pedir a la persona que use su cuerpo, recupere el cuerpo, un poco en las fobias y en las crisis, ayuda a que vuelvan a sentir el control de sí mismo. Entonces, una cosa como... A que sientas el piso. Que sientas el piso. Entonces, que sientas tus pies, que te imagines que tus pies son raíces, que los vas a enterrar, que empieces a exhalar y a respirar. Y el cuerpo es sabio y sabe lo que necesita. Claro. Como esta técnica de respiraciones, te sueltas, te dejas ir y vuelves a recuperar esta conciencia en el aquí, en el ahora y en el presente. Ese es como un tip rápido cuando hay una crisis de ansiedad para ir atravesando gradualmente estos episodios. Y otra cosa que quisiera decir, que le bajen a meterle a la información. A veces hay demasiada información que hace que aparezca mucha ansiedad. Bajémosle a la información, pongamos la atención en otra cosa. Cante y baile. Cante y baile. Cantando y bailando la vida es más hermosa. Y entonces cuando uno está bailando, ningún otro pensamiento puedes tener, ni ninguna otra ansiedad, porque simplemente estás moviendo el cuerpo, estás respirando, estás haciendo ejercicio, ¿no? Entonces hay que disfrutar más la vida. Ojalá que este programa les haya servido, y recuerden que además lo pueden ver, ¿verdad, Oscar? A través de las repeticiones en YouTube y en Facebook la página Live, de Facebook, exactamente, que queda en Diálogos en Confianza. Ya nos vamos, muchas gracias. Ya nos vamos, muchas gracias a quienes nos compartieron sus testimonios, de verdad. Gracias, no se pueden leer todos, pero hicimos lo posible. Ojalá no nos tengan fobia. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Recuerden que tenemos un súper tema también la próxima semana, así que ahí los esperamos. Hasta la próxima y que la pasen muy bien. Muchas gracias. No estuvo tan mal.